Dale, chequeo, a ver ahí. Si el micrófono lo tengo un toque lejos, por ahí se escucha mejor. Dale, buenísimo. ¿Y ruido? No, ruido acá no hay. Por ahí es la computadora que está muy cerca del micro. A ver ahí. Bien, ya en un minuto arrancamos. Ahí me configuro el chat para verlo en otro monitor. Toque y arrancamos. Muy molesto el pitido. Yo la verdad no escucho nada. Ahí se escucha también. Debe estar acoplando el micrófono con un artefacto. ¿Va mejor o se escucha igual? Mucho mejor. Bueno, bien, me alegro. Bien, ya casi estoy, perdón. Sí, esto que los jueves me haya tocado un día una clase presencial y la otra virtual, ¿no? Verdaderamente me descoloca un poco la logística y estoy justamente en la oficina rodeado de, no quiero mentir, pero alrededor de 20 computadoras, así que es probable que haya estática, pero a ver. Si se escucha mi voz, basta el sobra. Bien. Bueno, díganme si estamos en condiciones ahí de arrancar. Ya arranco. Genial, excelente. Bueno, entonces ahora sí comparto pantalla y arrancamos. Bien, ahí deberían estar viendo el PowerPoint. Sí, obvio, pregúntame, Sergio. Hola, buen día. Le hago una consulta porque yo quise subir el trabajo práctico y no lo logré hacer. Ok. Le envié un correo igual consultándole, pero no sabía cómo. No sé si hay algo que entendí mal. Ah, sí, ¿no te contesté? Anoche me parece que te contesté, pero bueno, no importa, te digo. Había fecha límite. Y vos cuando me dijiste ya había pasado la fecha límite. Por eso no podías. Vos veías, vos sos el que me dijo que veías una fecha del 2024. del 2024, sí. Esa es la fecha de creación. Sí, no importa esa fecha. Ok. Bien. Pero bueno, sí, había fecha de cierre. Sí, de hecho, había como 50 envíos, no era problema de la entrega. ¿Sí? No, por eso, por ahí yo entendí mal la fecha de entrega y por eso era la consulta. No, tranquilo, no pasa nada. Igual primero la entrega. Perdón si no te contesté, pensé que te había contestado. No hay problema, gracias. No, por favor. Bueno, arrancamos entonces con la clase de hoy. Ven el PowerPoint, ¿no? Ahí, perdón, ya lo había preguntado. Buenísimo, espléndido. Bueno, Recording is on. El PowerPoint verdaderamente no lo voy a usar mucho, simplemente para recordar algunos conceptos y ir pensando por primera vez algunos ejercicios del tipo concurrentes. Bueno, en la clase pasada hablamos un poquito de qué es la concurrencia, diferencia con paralelismo y principalmente llegamos a estos dos dibujitos que ahora les voy a mostrar. Este dibujito, donde para generar concurrencia habíamos charlado que aparece el concepto de hilo, ¿sí? Donde los hilos son lanzados por determinados procesos, ¿sí? Donde un proceso puede lanzar varios hilos, perdón, y cada hilo puede hacer un pedacito de este proceso, ¿sí? Esto, a priori, uno podría pensar que es útil para ganar tiempo para hacer determinados algoritmos, ¿sí? Simplemente pensando que cada hilo
puede dividir las tareas de forma relativamente equitativa, es decir, si tengo que hacer una tarea y esa tarea la divido en 10 partes y cada hilo hace una parte, uno podría pensar que sin lugar a dudas vas a tardar menos tiempo porque todos hacen una tarea subchiquitita. Entonces, de esta forma, uno podría pensar que cuanto más hilos lances, al fin y al cabo vas a tardar menos tiempo. Pero bueno, habíamos visto que eso no es tan así porque primero que generar hilos es un proceso costoso, ¿sí? Y más allá de eso, más allá de que sea o no costoso, habíamos visto que esto tiene una limitación física, una limitación a nivel de hardware y una limitación a nivel de software, de los dos tipos, donde la limitación arquitectónica o física, habíamos visto que eran los núcleos de la computadora, o los núcleos lógicos, mejor dicho, que esos son la cantidad de tareas que se pueden hacer en paralelo de verdad, ¿sí? Que en mi caso, en la computadora esta que estoy los jueves, solamente tenía 9 núcleos lógicos, así que como mucho podría hacer 4 cosas en simultáneo. Y además habíamos visto que esa es la limitación que tenemos en lo que se llamaban hilos del sistema. Entonces yo puedo lanzar 1.000.000 de hilos, pero al fin y al cabo los hilos que trabajan de forma independiente y si quiero en paralelo son solamente 4. Entonces no es tan sencillo como simplemente lanzar hilos. Después otra cosa a tener en cuenta, que por más que haya 4 hilos que pueden trabajar en simultáneo, algún hilo va a estar haciendo algo con el sistema operativo, porque si no la computadora se me apaga, ¿no? Entonces no es que los 4 hilos están full disponibles para hacer cosas de mi programa, sino que son el tope máximo. Hasta ahí me fueron siguiendo con eso. O sea, a nivel teórico, cuantos más hilos mejor. Pero está la limitación física, que es los hilos del sistema. Entonces, como mucho, uno podría llegar a tener la cantidad de hilos que tiene el sistema como para generar paralelismo así, hablando rápidamente. Hasta ahí me siguen, ¿no? Joya. Es simplemente un tope o una cota máxima. Ahora bien, con esto que les digo, ¿les parece que en algún momento puedo querer lanzar más hilos que los hilos del sistema? ¿O es una cota máxima siempre y nunca voy a querer hacer más hilos que el sistema? ¿Qué creen? Que supongo que como no conozco el hardware de antemano, puedo querer lanzar más hilos y después que lo gestione el propio sistema operativo. Bien, esa es una buena respuesta, una respuesta válida. De hecho, muchas veces uno cuando hace un programa lo hace en función de la cantidad de núcleos que tiene en la PC. O sea, es una variable que vos no conocés, que depende en la PC que se instancia, que se ejecuta, ese número va a cambiar. Entonces, efectivamente es una variable que vos no sabés cuántos hilos tiene. La pregunta es, ¿vos podrías lanzar más hilos? A ver, si supongamos que sabemos cuántos núcleos tiene. ¿Les parece que puede haber alguna circunstancia en la que yo quiera tener más hilos que núcleos? O ya ni siquiera tendría sentido. Saquemos el hecho de que no sabemos cuántos núcleos tenemos. Vamos a suponer que sí sabemos. Sí puedo querer lanzar más hilos porque puedo estar esperando con un hilo una acción mientras ejecuto otro hilo. Efectivamente, efectivamente. Que uno lance muchos hilos no quiere decir que uno pretende que todos los hilos se estén ejecutando en paralelo todo el tiempo. Entonces, efectivamente, si bien la limitación del hardware es un número a tener en cuenta, tampoco es un tope máximo que uno nunca puede superar. Yo puedo tener 4 hilos, ¿sí? Pero puedo lanzar 6. ¿Por qué? Porque sé que hay 2 hilos que quizás durante un tiempo van a estar sin ningún tipo de uso. Entonces, que haya 6 no está mal, porque va a haber algún momento que 2 hilos no van a hacer nada y voy a tener a 4 en simultáneo. Entonces, como dije en la clase pasada, la cantidad de núcleos lógicos se usa mucho, es un tope máximo, es un tope teórico, muchas veces se lo puede superar y también muchas veces se pueden lanzar menos hilos que ese núcleo por el simple hecho que sabemos que los hilos van a estar haciendo algo del sistema operativo. Entonces, en líneas generales, no existe un valor fijo de cantidad de hilos que vamos a lanzar y no está totalmente arraigado a el hardware, ¿sí? La cantidad de hilos que uno va a lanzar es una cantidad de hilos que va a depender del algoritmo que uno va a resolver. Uno no va a ir tirando hilos hacia arriba ni hacia abajo porque sí, uno va a lanzar hilos cuando detecte que hay partes del algoritmo que se pueden hacer de verdad en paralelo. Entonces no es un número que uno va a forzar, sino que es un número que va a estar determinado por el problema a resolver, ¿sí? En los ejercicios que le voy a mostrar ahora yo voy a forzar la cantidad de hilos y no va a tener una coherencia lógica, sino que simplemente le voy a mostrar cómo se comportan estos hilos. Pero al fin y al cabo, los algoritmos son los que deciden cuántos hilos se necesitan, ¿sí?
Eso está claro. Está bueno tener esas referencias, pero verdaderamente el que define cuántos hilos tenés que usar o cuántos hilos conviene utilizar es el algoritmo o el problema en cuestión. Bien, bueno, eso en cuanto al repaso de hilos. Acá este dibujito, si este dibujito mucho no me interesa. Bien, ahora ya PowerPoint no lo uso más, voy a ir a la pizarra y vamos a pensar algunas cositas muy sencillas primero y después les voy a mostrar cómo se codifican. Como les dije yo, esta materia cuando la di hace 3 años, las di en C, verdaderamente no me resultó darla en C, les costó mucho los parciales, así que no la doy más en C. Empecé a darla en Java porque la mayoría ya venía con objetos 1, incluso con objetos 2, entonces me resultó muy bien en Java y Java pareció bastante sencilla. El problema es que ahora con el nuevo plan de estudio, como charlamos la clase pasada, muchos de ustedes tampoco vienen con Java, así que C no me resulta, Java creo que tampoco me va a resultar, motivo por el cual, aprovechando que vamos a estar con Cami, hemos decidido explicarle un nuevo lenguaje que se llama Go, ¿sí? Que es un lenguaje que se utiliza altamente para la concurrencia, es un lenguaje que se genera para esto. Entonces, en vez de explicar desde cero Java, vamos a explicar desde cero ese lenguaje en la próxima clase virtual. Total, al fin y al cabo, como no sabe ninguno, ya está, empezamos con ese desde cero. Así todo, como yo hoy necesito que vean algunas cuestiones fundamentales de hilos, voy a usar Java. Son los ejemplos que van a estar subidos, pero después lo vamos a dejar y vamos a empezar con el otro lenguaje, ¿sí? Así que, bueno, si no tuvieron la chance de ver el repaso o el ABC de Java, no pasa nada, sino que simplemente no... La idea es que me puedan seguir ahora en el código que les voy a mostrar, ¿bien? Bueno, dicho esto, supongamos que tenemos un ejercicio super power, ¿sí? Un ejercicio bien pensado como... Ahí la pizarra se ve bien, ¿no? Bien del tipo del curso de ingreso, ¿sí? Voy a definir un contador, ¿sí? No, ni siquiera lo voy a definir con un lenguaje en particular, simplemente para que pensemos cómo funciona esto. Un contador lo voy a inicializar en 0, ¿sí? Y esto global, ¿sí? O sea que todas las partes de mi algoritmo conocen a este contador, ¿sí? Bien sencillito. Ahora, supongamos que yo hago un for que va desde 0 hasta, no me acuerdo en el ejemplo hasta dónde ponía, creo que ponía hasta 10.000, ¿sí? Y en cada iteración de este for hago contador más. ¿Sí? Obviamente le incremento 1 al contador. Bueno, super pavo el ejercicio, ¿no? El resultado final del contador, ¿cuál va a ser? ¿No? Obviamente, lo pongo acá con un colorcito simpático. Efectivamente, la cantidad de veces que haya contado, ¿no? Coincide, porque estoy sumando 1 a la cantidad de veces, más allá de que podría terminar en 10.000 menos 1, según como uno hizo el for, para redondear, vamos a suponer que va a llegar hasta 10.000. ¿Y cuánto tiempo va a tardar? Bueno, para eso tenemos la clase que viene, que es presencial, donde les voy a enseñar a cómo calcular tiempos en un algoritmo, pero básicamente vamos a resumir como que cada vez que entró el for tardó una unidad, ¿sí? Entonces vamos a suponer que esto tardó 10.000 también unidades, ¿sí? Unidades de tiempo, no importa cuántas son. ¿Bien? Hasta ahí va fácil. Ahora, supongamos que esto yo lo hago 4 veces. Lo voy a hacer dentro de otro for, que va a ir desde 0 hasta 4. Bien. ¿Sí? O sea, hago lo mismo 4 veces, y ahora les vuelvo a preguntar cuánto va a tener el contador, y de paso que me digan cuánto tarda. Exactamente, ¿no? O sea, hice lo mismo, efectivamente va a tardar o llegar hasta 40.000. ¿Sí? Este va a ser el resultado final del contador y va a tener un equivalente en tiempo, que yo ahora lo voy a llamar unidades. Bueno, ¿a dónde quiero llegar con esto? Vamos a pensar cómo haríamos esto de forma concurrente. Si yo estoy haciendo, la única operación que yo estoy haciendo es esta que está acá. Estoy contando más 1, estoy sumándole 1
40.000 veces a una variable. ¿Bien? Entonces, por algún motivo uno podría decir, bueno, ganemos tiempo, porque esto tarda demasiado. 40.000 unidades de tiempo podría ser mucho, así que me gustaría hacer esto de una forma que se tarde menos. Entonces, este ejercicio, ¿cómo les parece que podríamos hacerlo utilizando hilos? ¿No? Hasta con los números que puse un poquito para ayudar, ¿cómo creen que haríamos? Dividiendo de acá en cada hilo. Efectivamente, medio que lo forcé acá con los colores, decir, bueno, ya fue. Si esta operación la hago 4 veces, hagamos 4 hilos. ¿Sí? Entonces, una de las primeras soluciones que uno podría pensar es lanzando muchos hilos. ¿Cuántos? 4. Entonces, generar un hilo 1, un hilo 2, un hilo 3 y un hilo 4. ¿Sí? Cada hilo lo que va a hacer es, desde 0 hasta 10.000, hacer contador más. ¿Sí? O sea, este hilo va a ser contador más 10.000 veces. Este hilo va a ser de 0 a 10.000 contador más 10.000 veces. El cuarto hilo va a ser de 0 a 10.000 contador más un montón de veces. ¿Bien? Entonces, la respuesta sería, con 4 hilos cuento hasta 10.000 y después, ¿qué les parece que hay que hacer? Si es que hay que hacer algo. Juntarlos, ¿no? Bueno, el juntarlos, por lo general, quiere decir unificar todo en lo que se llama el hilo conductor. Siempre hay un hilo conductor que es el que nosotros conocemos como el main. O sea, todos los programas tienen un hilo que es el main. Entonces, la ejecución de un programa tiene esta estructura. Vos lanzás tu programa, es lo que es el equivalente a lanzar el main o lanzar el hilo conductor. Haces cosas con tu programa, un print que dice bienvenido a la clase 1, bla, 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 inicias variables, todo lo que tengas que hacer, y en algún momento aparece la opción de, acá es lo que se llama lanzar hilos. ¿Sí? A partir de este momento el main lanza hilos. El dibujo no es lo más feliz, permítanme, hago para atrás. Porque el main lanza hilos, pero el main sigue como un hilo. ¿Sí? No es que el main se divide en 4 hilos. ¿Sí? El main lanza 4 hilos, pero el main sigue funcionando como otro hilo. O sea, el main sería nuestro quinto hilo en este caso. Es un hilo que no se cierra. Esta es la operación de lanzar hilos. ¿Sí? Ahí en el dibujo queda un poquito más ilustrativo. Entonces, de esta forma, uno podría decir que el contador se va a incrementar 40.000 veces también, solamente que lo van a hacer en simultáneo 4 hilos. Acá me siguen mientras voy leyendo lo que me preguntan ahí. Bien, entonces, al finalizar esto, ¿cuántas unidades de tiempo va a tardar cada uno? Ahora después lo vemos de verdad en un código fuente. Primero pensémoslo. ¿Cuánto va a tardar el hilo 1 en hacer todo esto? 10.000 unidades, efectivamente. Este va a tardar 10.000 unidades. ¿Y el 2, el 3 y el 4 cuánto van a tardar? 10.000 unidades también, efectivamente, pero uno lo que busca es que esas 10.000 sean en simultáneo. ¿Sí? Son 10.000 que se están ejecutando. Cuando se ejecutan las 10.000 del hilo 1, se están ejecutando también las 10.000 del hilo 2. ¿Sí? Efectivamente, no se suman. Entonces, uno lo que podrías esperar es que esto tarde aproximadamente 10.000 unidades de tiempo. ¿Sí? Porque estoy haciendo los 4 hilos en simultáneo. Todo esto suponiendo que se puede hacer con una PC, simplemente a modo ilustrativo. ¿Bien? ¿Me siguen hasta acá? O sea, con este planteo tardaría menos tiempo, de hecho, un cuarto de tiempo, porque son 4 hilos. ¿Acá va todo bien? Y como el contador es global, todas las variables ven al contador, entonces, cuando esta le suma 1, por ahí llega a 5. Y por ahí después esta le suma 1 y va hasta 6. Y después por ahí esta le suma 1 y va hasta 8. Entonces, si bien no lo van a hacer en orden, no es que el hilo 1 va a ser de 0 al 10.000, el hilo 2 va a ser de 10.000 a 20.000, la suma se va a ir haciendo media caótica, pero los 4 hilos lo van a hacer. ¿Se entiende eso?
ver si lo puedo explicar mejor, porque eso es importante de entender. A ver, el hilo 1 agarra el contador en 0, le suma 1, pasa 1. Lo siguiente no es que el hilo 1 le suma 1 y pasa 2. Lo siguiente, o lo mismo en el mismo tiempo, es que el hilo 2 al 1 le suma 1 y pasa 2. Pero también podría estar que el hilo 4 le suma 1 y pasa 3. O sea, no es todo tan simétrico como pensar que va de 0 a 10.000 cada suma. Entonces, cuando yo les pregunto ahora, bueno, al hacer esto ganamos un montón de tiempo y el resultado final, obviamente, ¿cuál va a ser? El contador, ¿cuánto va a tener? Como resultado final, 4K, 40.000K, efectivamente. Bien, un planteo bastante sencillito. Bien, bueno, ahora yo les voy a mostrar este algoritmo hecho en Java, donde vamos a ver que hacer esto no da 40.000, ¿sí? Y les voy a mostrar los comandos para hacer esto. Pero antes de mostrárselo, y ya les estoy adelantando que esto no da 40.000, les digo, primero, que no sé cuánto da. Segundo, que va a dar menos que 40.000. Y tercero, que me gustaría que me digan por qué piensan que esto podría llegar a fallar. Porque la idea es muy clara, la idea es muy sencilla. Sí, la variable es global, todos los hilos podrían pisar la misma variable. Ese no sé si sería el problema. Bien, va por ese lado. Efectivamente, el problema viene un poquito por los últimos dos mensajes que han dicho. El problema viene por lo siguiente. Como son en el mismo instante, acá me vengo con este dibujo, supongamos que en algún momento el contador está en 500. ¿No? En un determinado tiempo, en el tiempo 0, el contador está en 500. Bueno, en el tiempo 1, como todo es en simultáneo, en el tiempo 1 viene mi hilo 1 y dice, bueno, le voy a sumar 1 al contador. Pero en este mismo instante viene el hilo, no sé, el 4, y dice, voy a agarrar el contador y también le voy a sumar 1. Entonces, en este mismo instante, ¿qué está pasando? El hilo 1 está agarrando al 500, el hilo 4 está agarrando al 500, y los dos en el mismo instante le están sumando 1. ¿Sí? Esto está pasando todo en el mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, cuando el hilo 1 termina de sumarle 1, lo que hace que es lo devuelve al contador. El contador pasa a estar en 501. Y cuando termina, supongamos que es en el mismo instante, termina, el contador pasa a estar en 501. Y esto pasa en el tiempo 2. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Hay dos cuentas que se hicieron en simultáneo sobre un mismo valor y una de esas cuentas se perdió, ¿no? Porque acá yo sumé 1, acá también sumé 1, sin embargo el resultado del contador terminó siendo 501. O sea este o este, terminó siendo 501. ¿Sí? ¿Se entiende el problema? Se están pisando, como agarran la variable al mismo instante y le hacen cambios a la variable en el mismo instante, cuando guardas los cambios, alguno de ellos se pierden. ¿Sí? Se están pisando, se están perdiendo valores, porque están trabajando con un dato que no deberían estar trabajando. Están trabajando con un dato viejo. ¿Sí? Estoy leyendo acá un poco lo que me dijeron. No, lo que dice por acá Agustín, el problema va a ser el mismo. Por más inicies donde inicies el for, el problema no está en los for, el problema está en usar a la misma variable. ¿Sí? Entonces, efectivamente, esto podría dar cualquier cosa. ¿Me siguen hasta ahí? Hay, por lo menos, a ver, al hacer 10.000 iteraciones con 4 hilos, es altamente probable que esto pase en algún momento. ¿Sí? No sé cuántas veces va a pasar, pero va a pasar. ¿Sí? El problema viene por utilizar esta única variable global. Bueno, y esto es uno de los primeros problemas con los que uno se topa en la concurrencia.
En la bibliografía siempre hay un ejemplo muy claro, es que van muchas personas a una misma boletería, todas llegan en simultáneo a la misma cabina que reparte boletos, todas quieren agarrar el mismo boleto a la vez y el boleto se parte en 1000 pedazos, ¿sí? Porque lo están haciendo en simultáneo, ¿bien? Entonces, esto que está acá es lo que se llama, bueno, una variable global, obviamente, pero esto es lo que se llama una región crítica. Uy, horrible. Esto es una región crítica. ¿Sí? Estas son las cosas que uno tiene que tratar de identificar para que la concurrencia no dé cualquier fruta, ¿sí? ¿Cómo se identifican estas regiones críticas? La clase que viene, cuando les explique un poco cómo contar tiempos y cómo medir la eficiencia de un programa, vamos a ver justamente también cómo identificar las regiones críticas, pero esta es una forma intuitiva de verlo. Cuando más de un hilo quiere acceder a una misma variable en el mismo instante, eso puede fallar feo, ¿sí? Entonces el contador va a dar cualquier cosa. ¿Bien? Bueno, esto es lo que se llama el indeterminismo de la concurrencia. La concurrencia mal usada no solo que te da mal, sino que te da indeterminado, o sea que te da cualquier cosa todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no sabes cuántas veces aparecen estas pisadas de variables, ¿sí? Puede que en algún momento tengas suerte y nunca se pisen, puede ser, va a depender un poco de la cantidad de hilos y de lo que estés haciendo, pero verdaderamente uno nunca sabe cuánto va a dar el resultado. ¿Vamos bien ahí? Bien. Entonces, el resultado ya da mal. Y ahora el tiempo. ¿Cuánto tiempo creen que tarda esto? ¿De verdad tarda 10.000 unidades? ¿O va a tardar más o menos? Ya vimos que esto no funciona. Ya eso es un problema. Medio que cuánto tarda no me interesa porque no anda, pero no importa. Discutamos un poco el tiempo también. Mucho más. Bien. La realidad, eso ahora también lo vamos a ver un poco. La realidad es que tampoco sé cuánto va a tardar. Pero, ¿qué creen? ¿Va a tardar más o va a tardar menos que los 40.000 unidades? A ver, reformulo la pregunta. ¿El contador, así como está, va a dar más o va a dar menos que 40.000? Va a dar menos. Va a dar menos, ¿no? Porque con que pase una sola vez esto, acá les mostré que pasó una vez sola, se perdió un valor. En vez de dar 502, dio 501. O sea, el contador va a dar menos que 40.000, de eso no hay dudas. Y en el mejor de los casos va a dar 40.000. Ahora, el tiempo que ¿va a tardar menos? ¿Va a tardar más? ¿Va a tardar lo mismo? ¿Qué creen? Menos, obviamente, tiene sentido que sea menos. La respuesta es que no sé cuánto va a tardar y que es altamente probable que encima tarde más. ¿Por qué? Esto ya no depende mucho de la concurrencia en sí. Cada vez que ocurra esto, mi sistema operativo va a colapsar, mi caché, todos mis buffers del sistema operativo van a entrar en pánico, van a decir, tengo dos variables que me estás manipulando en el mismo instante, no sé qué hacer, no sé dónde guardarla. Entonces el sistema operativo va a empezar a ver consigo mismo qué tiene que hacer. Lo va a hacer mal porque el resultado le va a dar cualquier cosa, pero encima le va a consumir muchísimos recursos en entender qué está pasando. Entonces, encima que da mal, es altamente probable que tarde incluso más que antes. O sea, quiero que vean que con un sencillo pensamiento de simplemente separar en hilos, trabajar con regiones críticas, o sea, con variables globales o con recursos compartidos, ¿sí? No solamente queda mal, sino que incluso va a tardar más, ¿sí? Porque le generas mucho ruido al sistema operativo. No sabe qué hacer, pobrecito. No solo que no sabe qué hacer, sino que lo hace mal. Encima que tarda mucho en decidir cómo resolver ese problema, no lo puede resolver. Bien, bueno, eso es lo primero que les voy a mostrar ahora funcionando. Pero con la idea me siguieron. La idea de separar en hilos está genial, como concepto es muy bueno. Como concepto yo les acabo de decir, voy a tardar un cuarto del tiempo y voy a llegar al mismo resultado. Ahora, haciéndolo así, a ciegas y sin pensarlo mucho, no llegamos al mismo resultado y encima tardamos más. Entonces, acá vamos a ver cómo hacerlo de verdad. Pero como concepto,
Esto sería el mejor de los casos, tardar un cuarto del tiempo y llegar al resultado correcto. Ahora, pasemos a verlo. Estos son todos los ejemplos que van a tener visibles cuando yo les ponga visible justamente la pestaña. Bueno, hay un montón de líneas que no interesan porque yo les voy a mostrar mucho el tiempo de cuánto tardan y todo esto es lo que tiene que ver con el data time, ¿sí? No interesa la sintaxis. Lo importante es identificar lo siguiente. Acá está mi contador, ¿sí? Es estático para que no haya que tener ninguna instancia y que sea global, ¿sí? No importa, pero este es mi contador global. Es el equivalente a mi pizarra. Acá está el main, ¿sí? O sea, acá está el hilo inicial que yo les dije. Bien. Como todo depende de la arquitectura, este comando es el que se utiliza en Java para saber cuántos núcleos tenés. O sea, lo primero que me va a mostrar mi print es cuántos núcleos tiene mi PC. O sea, cuando ustedes corran esto, acá a mí ahora me dice 4, a ustedes les dirá cuántos núcleos lógicos tienen. Entonces, la cantidad de núcleos va a ser 4 y yo voy a lanzar tantos hilos como núcleos tenga. Entonces, otra vez, el dibujo se lo hice con 4 porque yo sabía que acá en esta compu tengo 4 hilos. Bien. Esta es la forma de generar un arreglo de 4 hilos, ¿sí? Yo lo voy a escribir porque no está escrito. Arreglo de 4 hilos, ¿sí? Acá simplemente estoy generando los 4 hilos. ¿Me siguen hasta acá? Variable global, núcleos es la cantidad de núcleos lógicos y el main. Estoy dentro del main que es mi hilo conductor, ¿sí? Bien. Este es el arreglo donde veo guardados los hilos. Esta es la creación de los hilos. O sea, me muevo por cada posición de mi arreglo y en cada posición del arreglo creo un hilo. Este es lo que se llama el constructor del hilo, ¿sí? Este es el equivalente a la reserva de la memoria que vimos en C para los que no vieron Java, o los que ya vieron Java, este es el constructor del hilo. ¿Bien? Y acá aparece lo que yo en la pizarra les puse, el lanzar el hilo. Acá lo que estoy haciendo es, me estoy moviendo por los 4 hilos y los estoy iniciando. Este es el equivalente a que mis hilos hacen contador más, la cantidad de veces que tengan que hacerlo. ¿Bien? ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí, profe. Bien, buenísimo. Bueno, esto no lo expliqué en la pizarra, esto del join, ¿qué es? Ahora lo voy a explicar con la pizarra primero. Los 4 hilos teóricamente se lanzan en simultáneo, pero bueno, en concurrencia hay mucho del teóricamente. ¿Qué va a pasar? Supongamos que todo esto funciona bien. Va a pasar que verdaderamente los hilos no van a terminar en simultáneo, siempre va a haber algún hilo que termine por lo menos milésimas antes que el resto, y además hay un hilo que va a terminar antes que el resto. ¿Cuál piensan que es? Así como está. Ya lo tenía que haber explicado antes. El primero, no necesariamente, ahora vamos a charlar un poquito sobre esto. Yo les dije, el main es el hilo conductor, el main lanza los hilos se ponen a contar, y acá traté de dibujarlo de la mejor forma posible. Ponerlo con verde. Esto que está acá, ¿qué es? Es el hilo conductor, es el main. Entonces, el main lanza los 4 hilos. Los 4 hilos se ponen a contar. Y ahora el main, ¿qué está haciendo? El main no está haciendo nada. Entonces, el primer hilo que va a terminar va a ser el main, porque el main lo único que hizo fue lanzó hilos y terminó. Porque el main verdaderamente no está haciendo nada. Entonces, el main va a terminar antes que los hilos, porque los hilos son los que tienen la carga de los pesos. Entonces, para que no ocurra eso, ¿sí? Para que no ocurra eso, porque si se cierra el main, se cierra el programa, si se cierra el programa, no hice nada. Para que no ocurra eso es que está esta última línea, que es la espera, ¿sí? Digo que cada hilo espere. O sea que hasta que no terminen mis hilos, hasta que no termine el hilo 0, hasta que no termine el hilo 1, hasta que no termine el hilo 2, eso quiere decir el join, el programa no sigue. ¿Esto para qué es? Es para que no se cierre el main. ¿Se entiende esto? Si yo no hago esta espera de que terminen los hilos, el main termina. Y no quiero que termine el main, ¿sí? Porque si no el contador va a dar cualquier fruta en serio, porque los hilos ni siquiera empezaron, pobrecitos, ¿sí? Entonces necesito darle tiempo a los hilos que hagan lo que tengan que hacer. Profe, Y de ahí eso en es más. que ¿Sí? te lo dejan en espera, pero ¿en qué momento se activa? ¿Cuando lo volvés a usar? No, se activa acá. Cuando pones Start,
Quiere decir que los hilos empiezan. Una vez Y que ahí no. empiezan, El que hay que espera esperar es que el- terminen. Ahí, perdón. Claro. ¿Sí? Entendí. Bien, entonces, este primer for hace que empiecen a contar los 4 hilos. Si yo no pongo la espera, cuando mis hilos vayan contando por el 10, mi main va a querer hacer este system, porque mi main es más rápido, no está haciendo nada. Entonces, acá le digo, no, para. Al main le digo, baja un cambio, dale tiempo a los hilos que hagan lo que tienen que hacer y después vos seguís con la ejecución. Entonces, el join es importante ponerlo, porque si no, el main va a querer hacer cosas antes que terminen los hilos. ¿Sí? Eso me había olvidado de explicarlo en la pizarra. Es fundamental esperar que terminen los hilos. ¿Bien? Bueno, entonces, acá está. El resultado esperado es el contador, que era hasta 10.000, por la cantidad de núcleos, efectivamente es 40.000, como se les había dicho en la pizarra, y yo acá, en un System Outprint, voy a mostrar por pantalla cuál es el resultado esperado, o sea, núcleos por 10.000, y además cuál es el resultado de verdad del contado, ¿sí? Para ver cuánto sumó de verdad. Acá me van a preguntar en qué momento hice la cuenta, porque si uno mira acá con cariño, la cuenta no está hecha en ningún lado, y esto es porque por lo menos Java lo resuelve así, cada vez que lanzas un hilo, el start llama a un método que se llama el método run. ¿Sí? Por defecto, el start llama al método run, que es el método correr el hilo. ¿Sí? En particular, este método run ejecuta este procedimiento, no importa el procedimiento, pero el procedimiento es el que está haciendo la cuenta. ¿Sí? Entonces, para no perder la traza y no meternos con esto, cuando yo lanzo el start llama, ¿sí?, a este método sobrecargado que se llama run, y run es el que hace la cuenta. ¿Por qué? Porque llama a este ejecutar conteo. ¿Sí? Bien, entonces, me siguen con lo que va a ser el main. El main lanza 4 hilos, espero que terminen los 4 hilos, los 4 hilos llaman al start. El start no es otra cosa más que ese for que va de 0 a 10.000. Es este que está acá. ¿Cómo podría ser una manera eficiente? No, Agustín, no hay una manera eficiente de hacerlo, porque la cantidad de hilos, otra vez, no depende de la máquina, depende del algoritmo. ¿Sí? Todo lo que yo dije de la PC es una pseudo limitación física, pero verdaderamente nunca te va a importar eso. A vos te va a importar el algoritmo y los artilugios que se te ocurran para lanzar hilos. ¿Sí? Pero lo que menos vas a pensar es en la cantidad de núcleos que tiene la PC. ¿Sí? Créeme que es lo que menos te va a importar. ¿Es una limitación? Sí, pero es la que menos te va a importar de todas. ¿Sí? Porque los algoritmos no los podés dividir tantas veces como quieras. Los algoritmos, por naturaleza, van a tener alguna división que es factible y otra que no. ¿Sí? Además, por más que sepas cuántos núcleos tiene tu PC, nunca vas a saber qué tan sobrecargada va a estar tu PC. Entonces, por más que tengas 10 hilos y vos lo sepas y necesites solo 2, en ese servidor no vas a saber si tenés corriendo 1.000.000 de cosas y la verdad que tu programita vas a estar en quinto plano. ¿Sí? Entonces, verdaderamente, si bien la cantidad de núcleos es importante y es una limitación, es la que menos te importa. La que más te importa y la que verdaderamente importa es la que de verdad te da la naturaleza del problema. ¿Sí? Bien. Bueno, hasta acá me siguen con lo que debería ser el main, que es más o menos lo que dibujé en la pizarra. Ahora vamos a verlo en acción. Pumba, ya estaba ejecutado. Veamos el resultado. Hay varias cosas para charlar. Primer cosa, cantidad de núcleos, como les vengo adelantando, son 4, motivo por el cual se lanzan 4 hilos, del 0 al 3. Es un array de hilos, así que son del 0 al 3. Resultado esperado, 40.000. Resultado real, 40.000. Estoy corriendo el correcto, ¿no? Sí, perfecto. Y miremos una cosa. ¿Sí? Ahora charlamos un poquito sobre esto de los resultados reales esperados. Vamos ahí, ahí está. Ahí lo volví a ejecutar. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué diferencia hubo entre una ejecución y otra? Ahora lo voy a hacer varias veces El igual. valor esperado en la otra eran los 240.000 y ahora
Sí, el valor esperado en la anterior era el correcto. O sea, como yo les dije, el resultado es indeterminado y uno no sabe cuántas veces ocurre este solapamiento. Y en el caso anterior, de casualidad, la primera vez que lo ejecuté, me dio bien. O sea, no hubo solapamiento entre la región crítica. En ningún momento se quiso hacer la suma en simultáneo. Lo voy a ejecutar un par de veces, ¿sí? Dio mal. Dio mal. Dio bien. Para tener una idea. Mira, dio bien, dio mal, dio bien, dio bien, dio bien, bueno, bien, dio bien. Con pocos hilos, estamos viendo que, última que lo ejecuto, bueno, bien, un 60% podemos decir que dio bien, ¿sí? Pero, ¿cuál es la moraleja? Que está dando siempre distinto, ¿sí? Y que no siempre da bien. Entonces, este programa no sirve, más allá del porcentaje de eficiencia, de eficacia, no sirve, ¿no? Un programa sirve si siempre sirve, no si a veces sirve. Así todo, dio la mitad de veces, por así decirlo, bien, ¿sí? Pero verdaderamente el programa así como está, no sirve. Entonces, esto es lo que les mencionaba, que se está sobreescribiendo una variable en simultáneo muchas veces. Y ahora veamos, analicemos un poquito lo de los hilos que puse acá. ¿Sí? Primero, recordemos el main lo que hace. Acá. Primero, el main crea 4 hilos. Simplemente los crea, o sea, reserva memoria, le pone un ID, les pone un nombre, los ubica en una ubicación de memoria, simplemente los crea. ¿Sí? Pero Consulta. verdaderamente no están así. Sí. ¿Cómo sabes que son exactamente 4 hilos? Porque como pones núcleos, pero no entiendo de dónde sale el 4. Ah, el 4 porque yo lo sé, porque se los mostré en la clase pasada. Controlar, suprimir. Pero es siempre, o sea, crea la mayor cantidad que Sí, pueda sí, sí. de... Siempre, espera, lo vuelvo Porque a tiene un mostrar. contador ahí al Yo inicio. tengo 4 procesadores lógicos. Yo sé que son 4 procesadores lógicos porque son mi PC. Y núcleos es el llamado a esta función, que es la cantidad de... Esta función te retorna la cantidad de procesadores lógicos que tiene la PC. Como yo sé que tengo 4, sé que núcleos son 4. Claro, pero Listo. por ejemplo, podría ser que un mismo hilo se repite si termina antes que el resto y se usa ese. No, 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 no. A ver, vamos otra vez. Núcleos guarda un 4, que es la cantidad de núcleos que yo tengo en mi PC. Ahí vamos. Es un número. Y es un número que está fijo, núcleos. Arreglo es un arreglo de 4 elementos. En estos 4 elementos voy a crear 4 hilos. Va a haber un hilo en el 0, un hilo en el 1, un hilo en el 2, un hilo en el 3, en los elementos del array. ¿Sí? Pero son 4. Y recién acá los hilos empiezan a hacer algo. Ok, No sé si entendí la pregunta. A ver, están en distinto lugar del array, son distintos los hilos. claro. En ningún momento un hilo va a pasar a ser el otro ni nada por el estilo. ¿Sí? Pero yo pensé que, por ejemplo, si uno, como pasa que, no sé, pone el hilo 3 inicia, termina y tal vez vuelve a iniciar porque los demás no iniciaron. No, no, no. El hilo 1, una vez que lo lanzo, hace lo que tiene que hacer, o sea, contar, y ahí termina. No Ok, vuelve nunca más hasta que yo, si no lo vuelvo a llamar. ¿Sí? Yo lo llamo una vez sola cada hilo. ¿Sí? perfecto. Ahora igual analizamos un poquito lo del inicio y fin que vos decís. Pero no, se crean, los llamo y mueren, a menos que los vuelva a llamar, pero yo los llamé una vez sola. Entonces son 4 hilos que se crean, hasta acá los creé y acá los lanzo en simultáneo. Bueno, y acá veamos qué pasa. Miremos esto. Si yo lanzo los hilos del 0 al 4 y hago que empiecen a trabajar, ¿cuál es el hilo que primero inicia? Miremos el run un segundo. Cuando yo llamo al start, el start llama al run. El run es el que me dice a esta hora empezó el hilo, acá el hilo cuenta y a esta hora terminó el hilo. ¿Sí? Repasemos un poquito eso. Cuando yo hago el start del hilo, el start del hilo llama al run. El run me dice qué hora es, se pone a hacer lo que está haciendo y me dice a qué hora terminó. Esto para tener una idea cuando entras y cuando salís del hilo. ¿Sí? Entonces, vuelvo a preguntar. Cuando yo lanzo los hilos, los lanzo del 0 al 3, los 4 hilos, y los inicio, uno lo primero que podría pensar es que qué hilo empieza a trabajar primero. ¿No? Estoy recorriendo un array del 0 al 3. Uno obviamente va a pensar y arranca el 0,
¿no? Porque obviamente esto es secuencial. El primer hilo que inicio es el 0. Sin embargo, acá vemos que el primer hilo que inicia, ¿cuál es? ¿Cuál es el primer hilo que inicia? Bien, el 3. ¿Estamos todos de acuerdo que es el 3? ¿Todos de acuerdo que Bueno, arrancaría primero el del main, pero bueno, en este caso es Bueno, el sí, 3. sí, ese no lo puse Ok, efectivamente, ese ya arrancó hace un rato, efectivamente. El main arranca ni bien inicia el programa, ese sí, ese nunca lo voy a poner, pero sí, es cierto lo que decís. De estos 4 hilos, ¿cuál es el primero que inicia? Vemos que el 0 no es, por lo menos en este caso el 0 no es, y vemos que ocurrió paralelismo entre el hilo 3 y el 2 era, creo. El hilo 2, ¿ven? Arrancaron los dos al mismo instante, el 2 y el 3. Esos fueron los dos hilos que arrancaron primero, sin embargo el 0 no arrancó primero. O sea, la concurrencia es muy antiintuitiva. ¿Por qué puede pasar esto? Porque es cierto que yo hago un start del hilo 0 primero, pero cuando quiero correr el hilo, por algún motivo, puede pasar que mi PC no está disponible para correr ese hilo. Entonces, el main que ya está corriendo pasa al 1, y el 1 por ahí tampoco puede. Y después va al 2. Y en el 2, quizás sí puede, porque quizás se liberó un procesador o un núcleo que antes no estaba liberado. Y como yo estoy haciendo justo el 2, le digo, sí, agárralo, está disponible. Y el otro que estaba en espera se quedó esperando, pobrecito. Y no solo eso, que cuando pasé al 3 también estaba disponible el procesador y se lo doy al 3 también y al 2 en el mismo instante. Entonces vemos que no es para nada intuitiva la concurrencia, pero por lo menos ocurrió paralelismo en dos hilos. Hay dos hilos que de verdad arrancaron en simultáneo. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Pero no tiene nada que ver con el orden de los lanzamientos. profe, entonces, Vos, ¿sí? cuando te dio mal el resultado es porque arrancó del hilo desde el 2 o del 3, digamos. No importa. A ver, no importa de cuál arranque. Si arrancan en cualquier orden, pero no pisan a la variable en simultáneo, va a dar bien el resultado. ¿Sí? ¿No? El orden de lanzamiento no importa. De hecho, mira, acá hay algunos que están repetidos, Claro, o sea que se tienes lanza razón. y dio bien. ¿Sí? No tiene que ver con eso. Ok, Porque a mí no me importa que se lancen en el mismo tiempo. A mí me importa que traten de guardar la variable en el mismo tiempo. claro, claro. ¿Sí? No cuando empiezan. Pero bueno, la moraleja acá es que la concurrencia es antiintuitiva, que el orden secuencial que uno espera no es el orden en el que los hilos se lanzan. Y más aún, yo vuelvo a compilar y miremos. ¿Cuál fue el primero ahora? Déjenme ver cuál es el primero. Parecería que es el 2. Sí, el 2. El 2 y el 1 en simultáneo. El 2 y el 1 en simultáneo, efectivamente. El 2 y el 1 aparecieron en el mismo instante. ¿Sí? O sea, se lanzaron en simultáneo estos. Y el 0 otra vez no fue el primero. O sea, se vuelve a repetir esto. ¿Qué otra cosa vemos interesante? Que el hilo 2 inicia al mismo instante que el hilo 1, y son los primeros que inician, arrancan en simultáneo y es lo primero que hace mi programa. Después, ¿cuál es el primero que termina? Termina el 2, efectivamente. Y miremos esto que raro. Inició el hilo 2, terminó el hilo 2, pero antes que termine el hilo 2, ¿qué había pasado antes que termine el hilo 2? Un montón de cosas pasaron, ¿no? Se había Inició, iniciado el hilo 1, inició el hilo 1, inició el hilo 3, sí, y bueno, nosotros finalizamos. y nada más, parece. Iniciaron esos y nada más. Y ahora viene mi pregunta. Y terminó el 1 y el 3. No, pero el 1 y el 3 terminaron después de terminado el hilo 2. Este es en el 61, esto es en el 62, o sea, esto es en el futuro. Mi pregunta era, ¿qué pasó antes de que finalice el hilo 2? Antes que finalice el hilo 2, inició el hilo 1 y el hilo 3. ¿Sí? Eso pasó antes. Mi pregunta es, si estas dos cosas pasaron antes de que termine el hilo 2, ¿por qué las veo abajo en mi consola? ¿Entiende la pregunta? El hilo 3 y el hilo 1 iniciaron casi que a la vez que el hilo 2, casi. Y iniciaron antes que termine el hilo 2.
pero yo las veo en la consola abajo de la que terminó el hilo 2. ¿Por qué pudo haber pasado eso? Le estoy metiendo cada vez más ruido a todo esto. Pero- Sí, bien, me imaginé que no se había calculo que debe entendido. ser porque tiene que iniciarse primero. No, mira, a ver, se inicia el hilo 2. En el mismo instante se inicia el hilo 1. Miremos el reloj nada más, ¿sí? En el mismo instante se inicia el hilo 1. Ahora, en el segundo 61 termina el hilo 2, ¿sí? Sin embargo, antes de eso, inició el hilo 3. Y mi pregunta es, ¿por qué el print me está mostrando que pasó primero esto y después esto? Sí, porque esto es un printeo de cosas. Esto debería darme en orden. O sea, el printeo final debería ser el orden de las cosas que ocurrieron. ¿Sí? Sin embargo, no me está dando en orden el printeo. Porque solo inició el proceso, pero no es intuitivo. De hecho, para eso está esto, para discutirlo. Miremos esto. Vuelvo a la parte importante del código, que es esta. Lo primero que pasa es que se inicia el hilo 2. Por eso me da este system out print. Primero me dice hilo 2 iniciado. Al mismo instante se lanza este iniciado, pero para el hilo 3. ¿Bien? Y luego me dice que terminó el hilo 2 y por eso me dice que terminó el hilo 2. ¿Sí? Por eso se ejecuta este system out print. Mi pregunta es, ¿por qué me muestra por pantalla que primero terminó el hilo 2 antes de mostrarme por pantalla que inició el hilo 1? ¿Sí? Porque el hilo 1 se inició antes que termine el hilo 2. ¿Sí? Y me lo está mostrando en otro orden. Por culpa del join. No, el join no, porque el join se ejecuta enseguida y el join es simplemente esperar que todos terminen. Y acá no me está importando que todos terminen, sino que simplemente estoy viendo estos print, que estos print ocurren antes de terminar. Así que ese no es el problema. A ver si se les ocurre, porque puede ser que la salida por pantalla no está coincidiendo para nada con el orden de las cosas. Es una pavada la respuesta, pero no es fácil de verlo. La cuestión es la siguiente. El system.out.print es una función, print es una función que depende del sistema, de los recursos de salida del sistema. Es una función que demora mucho tiempo. Entonces, los dos hilos se iniciaron en simultáneo, los dos hilos están pidiendo acceso a la consola sobre escribir en esa consola, y eso es un proceso bastante arduo, ¿sí? Entonces, ahí se demora mucho tiempo, y ahí hace que quizás el tiempo que tarda el hilo 3 en escribir en la consola es mucho más que el tiempo que tarda el hilo 2 en escribir por algún motivo. Entonces, vemos que la salida por consola no coincide para nada con los tiempos en los cuales yo llamo a la consola. Repito, los dos hilos al mismo instante están haciendo el printeo. Sin embargo, el printeo consume recursos de la consola, está tratando de escribir en la consola en el mismo instante. Y los dos no pueden escribir en la consola al mismo instante, así que ahí se pierde mucho tiempo. Entonces, el tiempo del hilo coincide, pero se perdió mucho tiempo en el system out print. A ver, es totalmente secundario eso para la materia, no me interesa en qué orden salen los resultados. Lo que quiero que vean es que por más que los hilos se ejecuten en simultáneo, siempre que hay un momento en el que se comparte un recurso, se generan estas incongruencias, ¿sí? Entonces, en esta materia en concurrente, van a ver que la salida por pantalla nunca, me animo a decir que nunca, va a coincidir con lo que ustedes esperan. Entonces, en esta materia es fundamental que todo lo que hacen lo acompañen de la marca temporal, ¿sí? Porque no hay forma de en la consola escribir dos cosas en simultáneo. Por más que ocurran en simultáneo, no las puedo escribir en simultáneo porque solamente uno escribe a la vez, ¿sí? ¿Entiende eso? Entonces, la moraleja es que en esta materia hagan todo con el timestamp, ¿sí? Con la etiqueta de tiempo.
porque es la única forma de saber qué ocurrió antes que otra cosa. ¿Sí? Si no acompañan con el relojito los hechos, la consola no va a poder darles la concurrencia. ¿Sí? ¿Entendió esto? Es muy antiintuitivo todo esto. ¿Sí? Sí, profe, se entendió. Bien, genial. Entonces, van a ver que en todos mis ejemplos está el relojito dando vuelta y nunca se confíen por lo que están viendo. Vean el relojito en cuestión, vean el número de reloj, no miren lo que les da la consola. ¿Sí? ¿Se puede ordenar esto por timestamp? Usando como... A ver, tendrías que generar. Sí, poder se puede, pero vas a perder más tiempo todavía. ¿Por qué? Porque vas a... Cada renglón de escritura, en vez de hacerlo con un print line, lo vas a hacer con un printf, con un fprintf para escribirlo en un texto y después acomodás ese texto por este número, ¿sí? Claro. Es como que haces un array de oraciones y ordenás el array después, sí, pero ya no estás escribiendo en la consola, ¿sí? Acá la moraleja es porque la consola uno le escribe uno a la vez. No puede haber dos procesos escribiendo en la consola en simultáneo. Bien. Bueno, eso para que no se mareen con las salidas por consola, que nunca van a coincidir con lo que uno piensa. Entonces hay que mirar siempre los relojitos. Bien. Bueno, entonces acá vimos un poco cómo los hilos se lanzan en momentos que uno no pensaba que se iban a lanzar, se lanzan en momentos que decide el sistema operativo que uno no sabe cuál es y que encima no sabes cuántas veces están accediendo a la región crítica y no sabes cuántas veces van a pisar los resultados. Y tampoco sabes si te va a dar bien o te va a dar mal. ¿Sí? Lo que sí es consistente que siempre te da menos o como mucho te da lo mismo. ¿Sí? Miren ahora, yo lo ejecuté como 7 veces, 8 veces, recién ahí me dio bien. ¿Sí? O sea, yo cuando les mostré el ejercicio, la idea era mostrarles que por lo general falla, pero bueno, las primeras ejecuciones por algún motivo funcionó bien, pero bueno, ahí se mostró, se vio mejor que verdaderamente casi siempre falla, ¿sí? Una secuencia de algunas que funcionó bien. Pero bueno, esas son las primeras cosas que quería mostrar. ¿Me van siguiendo acá con estas moralejas? No sabes en qué orden salen los hilos, no sabes cuál es el resultado, no sabes cuánto tarda, ahora lo muestro eso que tampoco sabes cuánto tarda, y que bueno, que la salida por consola nunca coincide con lo que uno pensaba que iba a haber. Bien. Vamos al ejemplo número 2, que es el mismo ejemplo, solamente que le agrego algunas cositas. Déjenme ver qué hace este ejemplo. Perfecto. Bien. ¿Cómo les parece que podríamos arreglar esto? ¿No? Hay una forma muy fácil de arreglarlo, que uno sin saber nada de concurrencia es lo primero que se le puede ocurrir, ¿no? ¿Cómo les parece que uno lo arregla? No, sin tocar la variable. La variable va a ser la misma. Voy a seguir con la variable global. O sea, voy a seguir embarrando la cancha con esto que está mal, que es la variable global. Desde ya que tener 4 variables sería lo mejor. Y cuando terminan los 4 hilos, sumas las 4 variables. Podría y poner en el for que vaya, que el contador sea menor a 10.000 o menor o igual a 10.000. ¿Para qué eso? No, eso no, pero a ver si te entendí. Como para usar la misma, como para que llegue hasta 10.000 siempre, digamos, independientemente del contador. Ah, bueno, pero eso sería como un equivalente a tener 4 contadores distintos. Claro. Sí, sería medio equivalente a lo que me dijeron de las variables locales. Pero no es la forma de hacerlo. Bueno, en concurrencia, la primera solución que uno le encuentra a este tipo de cosas es, bueno, primero identificar la variable crítica que es contador, bueno, y utilizar algo que se llaman artilugios de sincronización, técnicas de sincronización, y en Java se llama sincronización de bloqueo o de lock, ¿sí? Que básicamente lo que hace esto es que cuando un hilo agarra la región crítica, esto lo que dice es, la región crítica es mía, que nadie la use en este instante. O sea, bloquea, justamente, bloquea la región crítica, de manera que nadie puede acceder a esta región. Entonces, acá en el dibujito sería, si en el tiempo 1, el hilo 1 quiere agarrar a mi región crítica y sumarle 1, acá lo que hace es bloquea totalmente el acceso del hilo 4 de cualquier otro hilo. Entonces, de esta forma te aseguras que cada hilo, cada vez que accede a la región, nadie más puede acceder. Entonces, si nadie más puede acceder, no va a pasar esto de que lo hagan en simultáneo, ¿sí? Esta es la solución más sencilla, que es
la sincronización de bloqueo. Agarrás el recurso que está compartido y lo bloqueás para que nadie más lo agarre. ¿Sí? ¿Se entiende la solución? Es bastante cavernícola, pero sirve. Si vos te asegurás que nadie más lo pueda agarrar, quiere decir que nadie le va a sumar en simultáneo. Efectivamente, ¿qué pasa? Por más que los 4 hilos se lancen en simultáneo, si yo agarro el recurso y le digo a los otros hilos, ustedes no pueden, esos otros hilos se van a quedar con las ganas de agarrar el recurso y no lo van a agarrar. Entonces, efectivamente, como está diciendo María Ignacio, el paralelismo fue al tacho, ¿no? Porque por más que tengamos 1.000.000 de hilos todos esperando en simultáneo, si solamente trabaja uno a la vez, es lo mismo que nada, ¿no? Pero bueno, esa es la primera solución que se propone en concurrencia, que si vos sabés que la región crítica no es tan utilizada, no es tan consultada, y sabés que se va a consultar muy pocas veces, la podés bloquear de vez en cuando, ¿sí? Si vos tenés que, qué sé yo, la impresora no la usás nunca, como mucho la usás 2 veces al día, y justo un día hay 2 personas que quieren hacer la impresión en el mismo instante. Si se la bloqueas un ratito a uno, no pasa nada, ¿sí? Entonces, el bloqueo es una solución que hace que se pierda el paralelismo, efectivamente, pero si vos sabés que el paralelismo es algo que no va a ocurrir casi nunca en ese problema en cuestión, no te importa hacer este bloqueo, ¿bien? Bueno, acá está un poco la sintaxis de cómo es el bloqueo, mucho no interesa, simplemente hay que llamar a una instancia de la clase object, que por lo general se la llama lock, no importa, ¿sí? Todo el código fuente es el mismo, lo importante es que cuando yo hago el contador, ¿dónde está? Acá está. Cuando todo esto es igual, lo único que aparece esto, la sincronización de bloqueo. Lo que digo es que cuando un hilo está contando hasta 10.000, dice, yo en este instante bloqueo esta acción. O sea que nadie más puede sumarle 1 al contador, ¿sí? Esto es la sincronización de bloqueo. Bueno, y esto, créanme, voy a ejecutar, esto créanme que da bien, ¿sí? Esto lo voy a ejecutar 1.000.000 de veces y da bien, ¿sí? Siempre da bien, siempre da bien. Y miremos cómo se lanzan los hilos. Vamos a ver el orden de los hilos. Todo el resto del código fuente es igual, lo único que se le agregó es la sincronización de bloqueo esa, que siempre se lo pone entre llaves cuando estás trabajando con la región crítica. O sea, cualquier operación que hagas con el contador, vos la tenés que tener entre la sincronización. Veamos los hilos. ¿Cuál es el primer hilo que se lanza? En este caso el 1, ¿no? 803 creo que es el 1. Sí. Después se inicia el 0. Después, ¿qué pasa? A ver. Se inicia el 3 y después se inicia el 2. Miren, se inician casi consecutivos. Eso es muy bueno. Y veamos cómo terminan. ¿Cuál es el primero que termina? Termina el 1. Termina el 0 y el 3. Sí. Y termina el 2. ¿Bien? Entonces, ¿qué vemos? Funciona bien. Y, miren, primero que inició es el 1. Primero que finalizó es el 1. Segundo que inició, el 0. Segundo que terminó, el 0. Tercero que inició el 3. Tercero que terminó es el 3, aunque terminaron en el mismo instante, pero el orden fue el mismo, más o menos. Y lo mismo con el 2. Fue el último que inició, el último que terminó. Como cada hilo, cuando llega al contador, lo bloquea y deja que nadie más lo use, obviamente el primer hilo que llega al contador es el primero que termina. ¿Se entiende? No solo queda bien, sino que además aparece un poquito más la intuición. El primero que llega al objetivo compartido es el que lo usa, el termina de usarlo y que termina. ¿Me siguieron? Esta es la primera solución, la solución más sencillita de todas. Ahora, ¿qué creen que pasa con esta solución? En cuanto a tiempos, por ejemplo. Esto es como una cola de espera. Efectivamente, cada hilo espera, pero no en una cola. Cada hilo espera. ¿Cuál es el próximo en usar el
El contador, vaya uno a saber, lo va a resolver el sistema operativo. No es que el primero que está esperando es el primero que va a salir. Pero bueno, podríamos pensarlo como que es una cola. Tarda menos que antes. Tarda menos que antes impresionantemente. ¿Antes que qué? Ah, ok, entiendo, creo que entendí. Bien, ¿cuánto tarda? Ahora lo vamos a ver. Pero créanme que esto que parece súper rudimentario, cavernícola y muy mal utilizado, esto tarda mucho menos. O sea, hacer esta sincronización burda, por lo general, tarda mucho menos que no hacer ninguna sincronización. ¿Por qué? Porque como yo les dije, todo este ruido a nivel de caché y de buffer al sistema operativo le duele mucho. Entonces, no hacer nada y dejar que sea lo que Dios quiera, créanme que consume demasiado para el pobre sistema operativo, y hacerlo mal consume más que hacerlo bien con esta forma tan básica, ¿sí? No es intuitivo tampoco, pero qué sé yo, si me preguntaban a mí, yo les decía, bueno, esto debe tardar una banda, porque agarro el recurso, termino y después va el otro, y uno a la vez. O sea, yo pensaría que esto tarda un montón, pero no, créanme que va a tardar menos que no hacer nada, ¿sí? Así que sí, muy bien, Emiliano, efectivamente. Bueno, esta es la primera solución, la que uno estudia cuando ve concurrencia, la sincronización de bloqueo. Si el problema te lo da las variables compartidas, ya fue, que no sean más compartidas. Cuando alguien la agarra, que no la comparta. O sea, tan sencillo como eso, ¿sí? Entonces, la región crítica, la primera forma de resolverla es mediante la sincronización de bloqueo. Después hay otra solución, vamos a verla, que esta es mucho mejor, mucho más elegante, que es, bueno, acá depende un poco el nombre que tiene la clase o la función en el lenguaje, ¿no? Pero básicamente es una solución de funciones atómicas. Cuando hay regiones críticas, uno lo que puede hacer es a esa región crítica trabajarla como un mecanismo atómico. ¿Qué quiere decir atómico? Que cuando yo lo estoy usando, en ese instante, quiero que nadie lo use, pero ni bien termino de usarlo, lo libero para que venga otro más. A ver si entendemos la diferencia. Acá, en la sincronización de bloqueo, cuando el hilo 1 llega y dice, hasta que yo no termino de contar, nadie usa el contador. Eso es lo que estamos diciendo en la solución anterior. En esta nueva solución, lo que dice es lo siguiente. Vamos acá, vamos a la misma parte, esta que está acá. Dice, bueno, necesito el contador, que nadie lo agarre, ¿sí? Le voy a sumar 1 y ni bien le termino de sumar 1, lo libero. ¿Se entiende la diferencia? El hilo que llega primero al contador se apropia de ese contador y acá llama a este método que justamente le agrega 1, le suma 1 y lo libera enseguida. Ni bien lo libera, ahí sí ya deja que otro más lo agarre. Entonces no hay que esperar a que cada hilo cuente sus 10.000 veces. De esta forma vas agarrando y liberando el recurso, pero te aseguras de que nadie más lo agarre cuando vos lo agarraste, ¿sí? No, a ver. Los dos hilos llegan al mismo instante. Los dos hilos quieren agarrar el mismo recurso al mismo instante. Por algún motivo, el sistema operativo se lo da a uno. Bien, no se lo da al otro. Le dice, bueno, cuando el primer hilo termine de contar una vez, o sea, ni bien el primer hilo haga contador más, ni bien termine de hacer eso, el contador queda liberado y cualquier otro hilo lo puede agarrar. Total, ese hilo que lo había agarrado inicialmente todavía tiene que volver al for, tiene que sumarle 1 al iterador. O sea, hay más cosas para hacer para ese hilo, ¿sí? No es lo mismo. Antes terminaba el for y liberaba el contador. Ahora usa el contador, le suma 1, lo libera, viene otro hilo, le suma 1. Total, yo ese tiempo que parece que estoy perdiendo lo estoy utilizando para mover el índice y chequear todo lo que tenga que chequear del for. Entonces, esto es mucho más rápido, mucho mejor, ¿sí? Esto tarda más porque tengo que hacer que todo el tiempo el procesador asigne y libere recursos. No tan así. De hecho, esto no vamos a saber cuánto tarda, ¿sí? Va a haber momentos en el que le va a ganar y momentos en el que va a perder, pero esto efectivamente va a tardar menos.
¿sí? Que lo que tardaba la no sincronización, por así llamarlo, ¿sí? Pero va a haber momentos en que va a ganar y momentos en el que va a perder contra la sincronización de bloqueo, ¿sí? Pero acá se genera más esta concurrencia propiamente dicha, ¿sí? Porque acá sí van a estar todos los hilos trabajando en simultáneo. Por más que alguno en algún momento esté bloqueando el contador, los 4 hilos de verdad van a estar haciendo cosas. De la otra forma es, termina uno y empieza el otro, ¿sí? Así que esta es la segunda solución que se le suele dar a los problemas de concurrencia, el trabajo a nivel atómico de las operaciones con la región crítica. Bien. ¿Me siguen hasta acá? El otro, cuando agarra la región crítica, no la suelta hasta que no termina de hacer todo. Esto inicialmente es lo mismo, porque agarra, se apropia de la región crítica, pero solamente hace una acción. Cuando termina de hacer esa acción, ya lo libera y espera que otro lo agarre, o por ahí lo agarra otra vez este mismo hilo. Lo importante es que ya está disponible una vez que hiciste el más. ¿Sí? No, efectivamente no habría paralelismo en este caso. Sí, claro que no. A ver, recordemos que estos problemas ocurren solamente, a ver, no quiero perder el hilo de esto, que esto ocurre solamente cuando los dos quieren acceder y escribir en el mismo instante, ¿sí? Cualquier otra cosa que estén haciendo, por ahí sí las hacen en paralelo. Claro, ¿sí? claro, eso yo estaba pensando recién, pero fue lo mismo. O sea, lo que no puede ser en paralelo es esto, pero todo lo otro que está ocurriendo sí puede ser en paralelo. ¿Qué es todo lo otro? Irle sumando, a ver, hay cosas que hay que hacer. El índice hay que compararlo con el 0, el índice hay que chequear que sea menor que tam, al índice hay que sumarle 1, o sea, el for hace cosas. Todas esas cosas sí pueden estar pasando en simultáneo. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, acá hay paralelismo por momentos. En el único lugar que no va a haber paralelismo es acá. ¿Sí? ¿Se entiende esa diferencia? Es una función de la clase atomic, ¿sí? La clase atomic tiene esta función, incrementar y dar, ¿sí? Efectivamente, en concurrencia, la concurrencia es indeterminística. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te puede dar resultados malos si no la sabes usar, pero más aún no sabes cuánto tarda, ¿sí? Efectivamente, como vos dijiste. Bien, pero está bien lo que me dijeron recién. Agarro el recurso, le sumo 1 y recién lo libero. Y ahí uno me dijo, entonces no es paralelo. Es cierto, eso no es paralelo porque no puede ser paralelo contar en la misma variable. Pero todo lo otro que está haciendo sí puede ser en paralelo. Porque pensemos, por ahí se pierde de vista cuando hago un ejemplo tan sencillo, que lo que hace cada hilo podría ser un montón de cosas, ¿sí? Y no todas esas cosas son regiones críticas. Lo único que me interesa que no sea en paralelo es esto, ¿sí? A veces cuando hago el ejemplo tan sencillo se pierde de vista que todas las cosas que no tengan región crítica sí pueden pasar en paralelo sin problemas. Bien. Bueno, ¿me siguieron ahí con eso? Lenguaje, en realidad, por eso no lo estoy viendo, digamos. Si utilizara ¿Cómo? un lenguaje, que si usara un lenguaje de más bajo nivel, podría ir viendo paso a paso cómo controlo el metal, digamos, para que ver el paso a paso. Es por la No sé expresión si del va lenguaje que lo tanto estoy por... viendo. Sí, no sé si va tanto por ese lado, ¿eh? Para mí va más porque casi que todo lo que estoy mostrando en pantalla es sobre la acción que me trae problemas. Lo que yo quiero decir es que si hay otras acciones, supongamos que todos los hilos tratan de hacer esto. Bueno, si escribo bien va a ser mejor. G igual G menos 1. Bueno, si me vieran lo incómodo que estoy escribiendo, entenderían por qué escribo tan mal. Bueno, no importa. Supongamos que cada hilo no solamente tiene que contar 1, sino que cada hilo tiene que hacer un montón de otras cosas. Todas estas, un montón de cosas, sí pueden pasar en paralelo. Entonces, en todas estas cosas sí voy a ganar tiempo. ¿Por qué? Porque G es una variable local que no me interesa, el system.out tampoco. Donde se pierde el paralelismo solo acá. ¿Sí? No sé si con eso respondí lo que me habían dicho antes. Es como cortarle al sistema operativo, digamos, que lo administre él de alguna manera. Claro, en este caso, acá, en este momento. Claro. ¿Sí? Pero todo lo otro, tranquilamente los 4 hilos lo podrían estar haciendo en simultáneo. Bien, ese es el tercer ejemplo, que creo que ya se los había mostrado funcionando. Sí, que inician y terminan.
y que acá el resultado obviamente da bien. Miremos el inicio, vuelvo a ejecutarlo para que vean que todo sigue cambiando. O sea, si bien el resultado da bien, el lanzamiento de los hilos cambia. Veamos ahora en qué orden ocurrieron las cosas con esto de la función atómica. Inició el 1, inició el 2, inició el 3, ¿sí? Iniciaban en ese orden. El primero que finalizó es el 1, el segundo que finalizó es el 3, ¿bien? Cuando hacíamos la sincronización de bloqueo, en el orden que iniciaban era el orden que terminaba, obviamente, porque cuando agarraba recursos no lo largaba hasta que no terminaba. Acá vemos que no. En el orden que inician no es necesariamente el orden que termina, porque van agarrando y liberando a cada rato, ¿sí? Bien, vamos al cuarto ejemplo, que es casi el último. El cuarto ejemplo es más de lo mismo, ¿sí? Donde les voy a mostrar comparativa temporal en no hacer nada, hacer la sincronización de bloqueo y hacer la función atómica. O sea, las tres cosas en simultáneo para ver qué cosa hace, ¿sí? Con la particularidad que cuando lo probé hace un ratito, me di cuenta que daba muy aleatorio todo. Entonces lo que hice es lo siguiente. Ya les muestro. Cambié lo siguiente. Antes era 10.000, bueno, ahora tiene como 1.000.000. Vamos a ver que tiene como 1.000.000 de... ¿Dónde está definida la variable de 1.000.000? Acá, ¿sí? La cantidad de iteraciones dejó de ser 10.000 y pasó a ser 1.000.000, ¿sí? Porque con tan pocas iteraciones no se notaban tanto los resultados, porque ahora voy a mostrar resultados en tiempos. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Van a ver por pantalla cuánto tiempo tarda y cuánto da sin hacer nada. Cuánto tiempo tarda y cuánto da utilizando la sincronización de bloqueo, ¿sí? Y cuánto tiempo tarda y cuánto da haciendo la salida atómica, ¿bien? Y por último, cuánto tiempo tarda y cuánto da haciendo el for cavernícola de toda la vida, el for contando, ¿sí? O sea, voy a comparar sin hacer nada, atómico, sincronización de bloqueo y la secuencial de toda la vida de programación para que veamos cuánto tiempo tarda, ¿ok? Eso es lo que voy a mostrar ahora. Vamos a ejecutarlo. Bien, veamos. Bueno, la secuencial. En vez de 40.000, vemos que ahora da 40 millones o algo así. Incrementé el número para que así noten más, porque si no tardaba muy poco tiempo y no podía mostrarle bien el tiempo. Por eso le aumenté el valor. Vemos que la secuencial tardó esto. Vaya uno a leerlo. A ver. 14 millones de nanosegundos. Veamos la primera de todas, que es la sin hacer nada. Sin hacer nada, veamos cuánto tardó. Tardó 18 millones de nanosegundos, o sea, tardó 4 millones de nanosegundos más y me dio cualquier verdura, como esperábamos, ¿sí? Porque si con 4 hilos y con 10.000 iteraciones casi siempre se solapaba, imagínense con 1.000.000 de iteraciones, obviamente hay más chances de que haya solapamiento en el contador, ¿sí? Cuantas más veces pincho la región crítica, más chances hay de que meta la pata, ¿sí? Era lo que les decía con las impresoras. Si vos imprimís 2 veces al día, es poco probable que quieras hacerlo las 2 veces en simultáneo. Ahora, si imprimís 1.000.000 de veces al día, y seguramente de ese millón hay muchas que ocurren en simultáneo. Bien, bueno, veamos ahora la sincronización de bloqueo. Resultado final, correcto. ¿Sí? Resultado final, excelente. Pero ¿qué pasa? Esta, recordemos que es la sincronización burda. Un hilo agarra el recurso, cuenta, lo larga, viene el otro hilo, agarra el recurso, cuenta y no lo larga hasta que no termina. Resultado final, el esperado, tiempo, 43 millones de nanosegundos. Entonces, ¿qué vemos acá? La comparación del último que había mostrado, subió 20 millones más. Efectivamente, si bien funciona bien, está tardando 4 veces más. ¿No? Más menos, un poco más, un poco más, un poco menos, pero de 14 millones pasó a 43 millones. O sea, todo muy lindo con la sincronización de bloqueo, funciona bien, pero me está haciendo más lento que el secuencial. O sea, me quedo con programación del ingreso, ¿no?
demoré mucho todo. Y ahora me falta el atómico. Vamos a verle el atómico, que obviamente va a dar bien. Acá tenemos el atómico. Miren qué simpático. Da bien, resultado final, 56 millones de nanosegundos. Como les decía, la diferencia entre el atómico y la sincronización de bloqueo, no sé cuál es la diferencia, a veces va a ganar uno, a veces va a ganar el otro, pero la conclusión que sí les puedo dar, ¿cuál es? Que tardan mucho. Que tardan mucho más que la secuencial, ¿sí? Entonces, resumiendo, todo lo que yo les mostré al principio, todas estas ideas hermosas, simpáticas, de paralelismo, de lanzamiento de hilos y de todas las cosas que uno podría llegar a pensar, esta idea de reducir el tiempo a una cuarta parte y que me dé bien lo logré. Ahora, reducir el tiempo a la cuarta parte, muy lejos, ¿no? Porque lo incrementé, de hecho lo cuatrupliqué o casi que lo quintupliqué al tiempo. Entonces, verdaderamente, el lanzamiento de hilos con estas dos soluciones sencillas, logré que me dé el mismo resultado, pero verdaderamente eficiencia no gané para nada, ¿no? Me dio espantosamente peor, ¿sí? ¿Por qué creen que pasa esto? Porque hay que asignar y liberar recursos que, aunque yo no lo considero, toman tiempos de ciclos de reloj al Bien, asignar. esa es una. Lanzar hilos no es gratis, ¿sí? Crear hilos, lanzar hilos, detener hilos, esperar hilos, son cosas que demoran su tiempo. Así todo, después analicen el código, yo los lanzamientos de los relojes los puse lo mejor posible para que esos tiempos ni se tengan en cuenta, pero es cierto que la administración de hilos no es gratis, ¿bien? Entonces, lanzar hilos consume tiempo, ¿bien? Efectivamente. Es un recurso que está bueno, hay que usarlo, pero ¿cuál es la moraleja de los hilos? No curan todo, está bien, no curan todo, hay que administrarlos bien, eso también es correcto, pero a ver, tratar de resolver con hilos y con concurrencia problemas fáciles no suele ser una opción. Cuando un problema es fácil y es poco demandante para la PC, meterle el ruido de hilos, región crítica, bloqueo, sincronización, es embarrar la cancha. O sea, si el problema es sencillo, no se resuelve con concurrencia, se lo resuelve como cualquier problema sencillo y seguramente no pueda superar eso, ¿sí? No todos los problemas son pensados, tienen naturaleza concurrente, ¿sí? Si yo quiero contar del 1 al 10, eso no tiene ninguna naturaleza concurrente, ¿sí? Imagínense que quieren contar del 1 al 10 con los dedos y dicen, no, yo soy re pro, voy a contar con las dos manos en simultáneo. No hay forma, ¿sí? No hay forma que vayas moviendo los dedos de forma que te quede bien el número, ¿sí? En un momento te vas a equivocar. No todos los ejercicios, no todos los problemas algorítmicos tienen naturaleza concurrente. Contar del 0 hasta el 1 millón no tiene naturaleza concurrente, por eso que esto está dando pésimo, ¿sí? Está bueno para practicar y para entender las ideas, para ver esto de los lanzamientos de los hilos, de los tiempos, de técnicas para no pisar la región crítica, pero si un problema no se lo puede pensar de forma paralela, seguramente el lanzamiento de hilos sea totalmente ineficiente, ¿sí? ¿Entiende esto? Como el ejercicio era muy sencillo y era contar, todas estas técnicas que les enseñé dieron basura, ¿sí? Dieron basura en tiempo, ¿sí? A eso me refiero. ¿Qué me siguieron con eso? Problemas, si no tienen naturaleza concurrente, hacer concurrencia no tiene sentido. ¿Qué problemas que ustedes sí conocen o qué problemas les parece que sí se pueden hacer de forma concurrente? O sea, ¿qué cosas creen que sí, de las que saben, podemos aplicar estas cosas de hilos? ¿Las interfaces gráficas no son concurrentes? Sí, las interfaces gráficas son concurrentes, cada uno de los segmentos o de los módulos de las interfaces gráficas seguramente son concurrentes, pero más sencillo todavía, hablando de cosas bien básicas. ¿Qué estructuras, qué tipo de datos, qué operaciones les parece que pueden ser concurrentes?
Sí, bueno, las bases de datos, sí, efectivamente tienen que ser concurrentes. Y las técnicas de concurrencia que se usan en base de datos son, créanme que son estas tan sencillitas como esta y algunas variantes, pero cuando uno agarra una tabla, hasta que no la libera, no deja que nadie más escriba. ¿Sí? Tan sencillo como eso, o sea, se bloquea la tabla hasta que el otro no termina. No hay mucha más vuelta, ¿sí? No se permite que dos personas en paralelo trabajen en la misma tabla, ¿sí? O sea, ahí hay una sincronización de bloqueo o una sincronización de nivel atómico. Pero no hay mucha más vuelta, ¿sí? Como no puedo permitir, no tiene naturaleza lógica que dos personas interactúen con la misma tabla, no se lo permite, ¿sí? Efectivamente, manejo de array, de matrices, de lista, todo lo que tiene posiciones, todo lo que tiene ubicaciones, y las ubicaciones no tienen relación entre sí, eso se puede hacer con naturaleza concurrente sin ningún tipo de problema, ¿sí? De hecho, se lo suele hacer. Todos los métodos de ordenamiento y búsqueda se lo suele hacer de forma concurrente, tienen naturaleza concurrente. Supongamos que yo tengo que buscar en un arreglo de 19 millones de elementos un nombre, ¿no? Claramente tiene naturaleza concurrente agarrar esos 19 millones, separarlos en dos, hacer dos arreglos de 9 millones y medio y buscar en simultáneo en esos dos arreglos. Con el primero que termine, ya lo encontré, ¿sí? Y ahí no hay ninguna región crítica, porque estoy trabajando con dos mitades de un arreglo, ¿sí? Entonces, ese tipo de ejercicios, cuando hay listas, cuando hay arreglos, cuando hay matrices, sí se suelen resolver con concurrencia, porque esos de verdad tiene sentido pensarlos como cosas separadas, ¿sí? Seguramente haya que hacer algún ajuste en algún momento, pero eso sí tienen sentido. De hecho, muchos de los métodos de ordenamiento, que en programación por ahí pueden llegar a ver, muchos plantean esto, agarrar el arreglo, partirlo en dos. Y después partirlo en dos otra vez, y después partirlo en dos otra vez, y partirlo en dos otra vez. El método de búsqueda binaria se puede hacer de forma concurrente. ¿Sí? Vas partiendo en dos en simultáneo, sin ningún tipo de inconveniente. Para eso tengo el último ejemplo, que es el quinto ejemplo de hoy, donde lo que se hace es lo siguiente. Se los voy a explicar primero con un ejemplo sencillo en la pizarra. Tenemos un arreglo de 20 millones de elementos, ¿sí? Porque otra vez, si lo hago con pocos elementos, el tiempo que tardo en lanzar hilos y qué sé yo, nada, me termina perjudicando, pero si el arreglo es de 20 millones de elementos, ahí sí vale la pena. O sea, tengo 20 millones de números del 1 al 10. Son números random que están guardados acá. Escribo acá. Tengo el 1, tengo el 2, tengo el 1, tengo el 3, tengo el 1. Y esto lo tengo en 20 millones de posiciones, ¿sí? Este es el arreglo original, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a tratar de hacer de forma concurrente es, voy a generar otros dos arreglos de la misma dimensión, de 20 millones de elementos, donde lo que voy a hacer es, voy a guardar cada posición multiplicada por 10. Entonces, lo que voy a hacer es, acá voy a guardar el 10, acá voy a guardar el 20, acá el 10, acá el 30, acá el 10, bla, 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 con las 20 millones de posiciones. Esto es de forma secuencial, o sea, un array del 0 al 20 millones. Y acá hago lo mismo, pero de forma paralela. Separo a mi array en n cantidad de hilos y con mis n hilos trabajo con n pedacitos de arreglos y voy haciendo esto por pedacitos de arreglos. ¿Se entiende la idea? Como mis posiciones son totalmente independientes, puedo trabajar con posiciones separadas y ahí sí, yo puedo escribir en dos posiciones del arreglo que sean distintas sin que haya región crítica. Yo puedo estar coloreando de rojo la posición 2 y, qué sé yo, Sergio puede estar coloreando de verde la posición 8. No hay nada que salga mal ahí, ¿se entiende la idea? Así como digo coloreando, Sergio puede estar multiplicando por 10 la posición 2, mientras yo estoy multiplicando por 10 la posición 1.000.000. No hay ningún tipo de incompatibilidad, ¿sí? Entonces, esto sí tiene naturaleza concurrente, esto sí se puede hacer, y vamos a ver que esto sí es lo que hace el ejercicio. Le voy a dar play. Son 20 millones de elementos, puede que tarde, bueno, no tardó tanto. Y miremos cuánto se tardó. Secuencial, paralela. Está en milisegundos. Uy, yo pensé que lo había pasado en nanosegundos. Bueno, no importa. El chequeo es ver que el resultado final de los dos arreglos me da igual. Para ver que no falló la concurrencia. ¿Qué vemos?
fue más barato o más caro generar concurrencia? Fue más caro. Más caro. Fue más caro, ¿sí? Otra vez fue más caro. Si bien el problema tiene naturaleza de concurrente, vemos que fue más caro. Lo ejecuto un par de veces, pero efectivamente yo lo ejecuté varias veces y siempre vemos que es más caro. Por más o por menos, pero vemos que siempre es más caro. ¿Por qué pasa esto? Porque acá la operación que estoy haciendo es multiplicar por 10. Miramos acá. ¿Ven? La operación que yo estoy haciendo, cada vez que entro al hilo, es a la posición del arreglo, la multiplico por 10 y la retorno. ¿Qué pasa en esto? Es 20 millones de veces hago esto, separando en 4 hilos, creo. Déjenme chequear. ¿Cuántos hilos? Ah, no, está separado en 2 hilos nada más ahora, ¿sí? Hay un hilo 1, un hilo 2, más sencillo que antes, ¿sí? Solamente hay 2 hilos, ¿sí? Lo que vemos es que como la operación es tan sencilla, vemos que la separación en hilos tampoco me está resultando, ¿sí? Acá estamos parados en un problema donde el problema es muy sencillo porque es multiplicar por 10, pero el ejercicio sí tiene naturaleza concurrente. Entonces yo antes les dije, cuando el problema es muy sencillo, si no tiene naturaleza concurrente, no hagan concurrencia. Ahora les estoy planteando. Este es un ejercicio que sí tiene naturaleza concurrente. Yo tranquilamente puedo partir a mi array en 2 pedazos de 1.000.000 y hacerlo con 1.000.000 de elementos en simultáneo. Esto tiene naturaleza concurrente, sin embargo, vemos que la concurrencia tampoco sirve. ¿Por qué tampoco está sirviendo acá la concurrencia? ¿Qué otra cosa me está faltando? Un poco si miran acá el código para que se dan cuenta. No basta con que el algoritmo tenga naturaleza concurrente. Hay otra cosa más que hay que pedirle al algoritmo. Que los hilos en los que yo estoy separando el proceso tampoco sean sencillos, ¿sí? Si yo separo en hilos y cada hilo tiene que hacer cosas muy sencillas, por más que el problema sea de naturaleza concurrente, es muy probable que nuevamente el procesamiento que genera estos hilos me termine arreglando el panorama en temporal. Y es por eso que con esto cierro. Si yo en vez de multiplicar por 10 al array, a cada posición del array le hago una operación más compleja, o sea, le pongo más carga al hilo, digo, bueno, esta es la posición de un determinado arreglo. Bueno, a esa posición la multiplico por 10 y le sumo 1, a lo que me da lo divido por 2 y le sumo 3. Y eso lo hago 100 veces por cada posición. Esto es una tarea bastante más costosa, que ya pierde naturaleza matemática quizás, ¿no? Nos paramos en una posición del arreglo. A esa posición la multiplico por 10, le sumo 1, después la divido por 2 y le sumo 3. Y eso lo hago 100 veces con cada posición. Esto claramente es mucho trabajo, mucho más que multiplicar por 10. Vemos que cuando el hilo de verdad tiene mucha carga, si yo no me equivoco con la sintaxis, acá, llave, pumba, cuando el ejercicio tiene naturaleza concurrente y cuando los hilos se lanzan con trabajo de verdad costoso, recién ahí es cuando la concurrencia vale la pena, ¿sí? Acá vemos que con la concurrencia, efectivamente, por poco, pero ganamos la mitad del tiempo prácticamente, ¿sí? Esta es como la moraleja final. A los problemas hay que pensarlos de forma concurrente cuando tienen naturaleza concurrente y cuando son complejos. Por más que tengan naturaleza, si yo tengo un array de 2 posiciones y quiero hacer 2 hilos para mostrar por pantalla las 2 posiciones, eso no me va a servir, ¿sí? Alguien me iba a hablar, perdón. Sí, profe, acá estamos usando 2 hilos. Si hubiéramos usado 4, capaz que ahí todavía consumía más, ¿no? Si usábamos 4 hilos, quizás no hacía falta hacer tan pesada esta operación, pero igual seguramente multiplicar por 10 tampoco me iba a alcanzar, ¿sí? Cuantos más hilos, obviamente es mejor para separar la carga, pero la moraleja es esa, es que hay que asegurarse que cuando uno separa las tareas, los hilos tengan mucha carga. Si los hilos tienen poca carga, es mejor no separar en hilos, ¿sí? Porque quiere decir que ese hilo no era tan necesario. Si solamente puede hacer una cosita chiquita, quiere decir que no es necesario que estén hilos, ¿sí? ¿Se entendió eso? Entonces, con eso termino. Estos ejemplos los van a tener ahora disponibles para que los chusmeen un rato.
para que los prueben ustedes con su computadora, ¿sí? Si tienen una computadora más moderna que la mía, a ver si algo cambia mucho. Las moralejas no van a cambiar porque son así, pero a ver si se notan más las diferencias. Pueden jugar, de hecho la tarea que tienen que hacer es agarrar un arreglo y hacer algo de esto, multiplicarlo por 10, con cantidad de hilos que dependan de su computadora, ¿sí? En base al ejemplo este que les subo yo. Bueno, no sé si me han podido seguir, si he sido claro con los conceptos que quise mostrar. Conclusión, la concurrencia es indeterminada. Si hay regiones críticas, hay que hacer algo porque si no da mal. Y la concurrencia hay que aplicarla con ejercicios o algoritmos que de verdad tengan naturaleza concurrente, ¿sí? Si no, van a embarrar la cancha, van a tardar un montón y no va a tener sentido, ¿sí? También, profe, esto no tiene más sentido cuando usas la GPU en vez de la CPU. Sí, sí, efectivamente. Sí. A ver, el sentido, otra vez, más allá del hardware, el sentido te lo da de verdad el problema, ¿sí? Porque ahí, al fin y al cabo, estamos hablando otra vez de hardware, ¿sí? Bueno, todo bien, no me quieran consultar. La clase que viene, que es presencial, vamos a ver en el pizarrón un poquito de definiciones formales de qué quiere decir región crítica, cuándo de verdad puedo o no puedo aplicar paralelismo, cómo se define que un algoritmo sea o no sea concurrente y cómo se miden estos tiempos de forma quizás más correcta y más teórica, ¿sí? Pero bueno, probarlo con contadores de tiempo está bien también. Bueno, esto yo ahora se los dejo visible. Esta es la clase 4, no es la 3, ¿sí? La clase 3 no se las pongo visible porque es la que voy a explicar la clase que viene. Esta es la clase 4, porque esta materia, ya les digo, cuando es virtual usamos más estas cosas de computadora, cuando es presencial vemos más las cosas teóricas, así que el orden no siempre coincide con el orden de las pestañas. La que voy a dejar visible es la 4, la próxima semana dejo visible la clase 3. ¿Hasta cuándo tenemos tiempo? No me acuerdo, creo que hasta el martes, ¿sí? Ahora cuando lo pongo visible se fijan o me preguntan, pero creo que hasta el martes. Bueno, si no hay ninguna pregunta, yo ya voy cerrando. Cuando Yo no deje tengo... el campus, ¿no Sí. va a dejar el programa para descargar el Eclipse? Creo que sí, creo que está, no está el programa porque es pesado, está el link, ¿sí? Ok, dale, sí, obvio. Sí. Pero Vale, gracias. sí, porque el programa es bastante pesado, sí. Sí, y van a estar estos 5 ejemplos y creo que hay uno más. Yo no estoy matriculada en el campus, ¿será posible? Sí, pedímelo por mail, no hay problema. Te lo paso. Bueno, genial. Recording has stopped.